Mejor empecemos la clase, es lo más lindo. Es complicado, es complicado. Así es, joven. Bien. Vamos a repasar rápidamente esto y después vamos a resolver un problema de mecanismo de transferencia de calor. Ayer pusimos como ejemplo de que el calor que se transmite generalmente está relacionado a un diferencial de temperatura. Si yo siento calor ahorita es porque este cuarto donde estoy es caliente. Salgo afuera y siento una sensación diferente. Para que siente esa sensación diferente está relacionada a una variación de temperatura donde estoy ahorita y cuando salgo afuera. Entonces, el calor es directamente proporcional a una variación de temperatura. Cualquier sistema que elijamos como estudio, por ejemplo, el flujo de calor a través de esta pared, habíamos dicho que primeramente nos imaginamos de que el aire de afuera está caliente, ¿ya? Y ese calor se va a transmitir hasta que llegue a la superficie de la pared. La pared no recibió la energía solar inicialmente, entonces va a empezar a calentarse. Y ese calor va a empezar a transmitirse a través de la pared hasta que llega a la parte interna y de ahí ese flujo de calor sigue transmitiéndose hacia el interior de la habitación. Entonces, habíamos dicho de que acá, ya, esto que coloqué acá, este diferencial de temperatura de aquí con respecto a la superficie externa de la pared, ya, hay una diferencia de ¿cuánto? De 8 grados Celsius, ya. La pared internamente registra esta temperatura de 26, entonces hay un diferencial de 4 grados Celsius. El aire va a empezar a calentarse en el interior de la habitación que está a 24 grados Celsius, ¿ya? De tal manera de que esto está relacionado a dos tipos de mecanismos de transferencia de calor, ¿ya? Y esos dos tipos de transferencia de calor, uno acá es porque hay una masa caliente que se desplaza, ¿ya? Y acá a través de la pared depende mucho del material de esta pared, ¿ya? Y de aquí nuevamente hay un desplazamiento de calor, ¿ya? De la superficie de la pared hacia el interior de la habitación. ¿De cuánto? De 2 grados Celsius. Ahora, en este caso, en el caso de la pared, ¿ya? Este flujo de calor, esta ecuación se convierte, o esta ecuación de proporcionalidad se convierte en una ecuación introduciendo una constante. En este caso, este mecanismo de transferencia de calor va a depender mucho del material, ¿ya? Si fuera, por ejemplo, ¿dónde creen que hace más calor? ¿En una habitación que es construida con ladrillo o en una habitación que es construida con adobe? ¿De qué depende? ¿Por qué en una casa hecha de adobe es más fresca que una de ladrillo? Porque el adobe es hecho de tierra, o sea, no está, por así decirlo. Tiene paja, creo, si no me equivoco, el adobe. Aunque tenga paja. O Laime, podría ser también por el espesor, ¿no? Del ladrillo o el grosor. O sea, o porque ese porque hueco es ahí a la el pared. adobe tiene menor conductividad térmica. En cambio, el ladrillo, ponga un ladrillo un día que la temperatura llega a 38 grados Celsius y coloquen un adobe que tenga el mismo tamaño y espesor que tiene el ladrillo de cerámica. Y van a poder ustedes constatar de que el ladrillo de cerámica tiene mayor conductividad térmica, rápidamente se calienta. Entonces,
Eso es lo más importante que ustedes aprendan, de que el material tiene una conductividad térmica y para nosotros esta constante está relacionado a las propiedades del material. Pero vemos de que esto muestra una caída, es decir, de una temperatura más alta a una inferior. ¿Qué tipo de pendiente? Es negativa. Entonces, si es negativa, ya implica de que tiene signo menos, ¿ya? Y por otro lado, depende del espesor, ¿ya? Entonces, la variación de la temperatura, ya con respecto al espesor, va variando de acuerdo a las dimensiones que tenga este ladrillo. Entonces, consideramos de que existe una variación de temperatura respecto a la variación de espesor. Esto de acá se conoce como gradiente térmico. Entonces, la deducción de esta ecuación denominada ecuación de Fourier, ¿ya? Es la que determina el flujo de calor a través de sistemas que están relacionados a variaciones de espesores y de temperatura de un extremo al otro, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean esto, dz sobre dt sobre dz significa un gradiente. Esta ecuación de Fourier, ¿ya? Si yo la coloco en forma integral, ¿ya? El límite superior está referido a las condiciones finales de temperatura en este sistema, T1 menos T sub 0. Y el espesor, si considero mi sistema de eje, ¿ya? Con respecto a X, aquí es 0 y depende el espesor de esta pared, tendrá un X1, ¿ya? Entonces, acá elegido, mi variable sería X acá. ¿Listo? Bien. Ay, vamos a ver. Pucha, no quiere cambiar acá. Va a ser difícil. Bueno, más fácil es que cambie acá Z y acá X, ¿ya? Y acá X. Más fácil. Bien. La integración de esta ecuación, ya. Ay, Dios mío, se cambió toda la ecuación. Bien, pero está difícil que vaya. ¿Verdad? Está difícil, ya se modificó esta ecuación. ¿Quién acá? Q igual menos K de Z. Bien. Entonces, acá integrando esto, ya este límite con este signo menos lo invierto y obtengo esta ecuación. ¿Ya? Entonces, este es el flujo de calor que atraviesa esta pared. ¿Ya? Ahora, en este lado, ¿ya? Es un proceso de transferencia de calor por convección. Consiguientemente, este fenómeno, igual que el anterior, relaciona una proporcionalidad de variación de temperatura entre dos puntos de este sistema. Consiguientemente, esto es igual a introducir una constante denominado coeficiente convectivo. Entonces, H viene a ser un coeficiente convectivo. Bien. Y tenemos de que K
ya esta constante K que introduje, viene a ser un coeficiente de conductividad térmica. Bien. Es decir, de que acá, ya, en la parte externa, en esta de acá, rige esta ecuación. Y para esta parte de acá, en la parte interna, en que existe una variación de la superficie de la pared hacia el medio, es decir, hacia el interior de la habitación, es un fenómeno de transferencia de calor por convección en la parte interna. En este caso, relaciona el coeficiente convectivo, ¿ya? De la temperatura de la superficie interna de la pared menos la temperatura registrada en la parte de la habitación, que viene a ser T sub B. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Ninguna. No hay ninguna. Muy bien. Entonces, fíjense, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, en la cual, de aquí, de esta ecuación, la K pasa, ya, a dividir, y me quedaría T sub 0 menos T sub 1 con respecto al espesor que tiene la pared. Esto es esta ecuación por conducción, pero inicialmente en la parte externa tenemos de que este flujo de calor, la H pasa a dividir, ¿ya? Y nos queda T sub A menos T sub 0. Entonces, este es por convección, conducción y convección en la parte interna, o sea, es esta ecuación. Es decir, de que este coeficiente pasa a dividir y tenemos esto acá. Si yo sumo ya las ecuaciones en función al miembro que corresponde a cada una de estas ecuaciones al lado izquierdo y las del lado derecho, al sumar tengo que es Q sub H más esto de acá. Si yo sumo esto, se van a anular esta temperatura con esta porque este es menos y este es más, y este es menos y aquí es más, entonces se anulan. Y tenemos esta ecuación. Aquí habíamos llegado anoche hasta este punto. Pero, ¿qué puedo factorizar en el primer miembro de esta igualdad? ¿Cuál es común ahí? La Q. La Q. Muy bien. Vamos a factorizar la Q, ¿ya? Vamos a factorizar esta Q. Bien. Entonces, al factorizar esta Q, que es común en cada una de estas ecuaciones, ¿ya? Y vamos a agrupar a través de un corchete. Bien. Bien, entonces, al factorizar esta ecuación, me pone mal. Hay uno que puede, si no puede entrar, si todo no aparece acá. Y ese es el que molesta, va a tener que apagar. Ay, bueno. Mm.
¿Quién es el que no puede entrar? Bien. Entonces, estamos acá queriendo factorizar este otro. Bueno, mañana el que no entra hasta las 19:20, les sugiero por favor ingresen a las 8 menos cuarto. Inge, disculpe, lo que pasa es que no estoy en el grupo del WhatsApp y en la plataforma el enlace no funciona para entrar directo al grupo de WhatsApp. Recién registré hoy día. Ya, pero Va a disculpar. no, vaya a esa recomendación. Es que esa interferencia a veces es medio. Bien, entonces les decía que estamos factorizando la Q. Entonces acá es 1 y acá es 1 y acá es 1. ¿Listo? Ahora, fíjense de que esta Q, ya, esta Q de acá, que tenemos en este lado, va a ser igual. No quiere, no quiere. Ya. Vamos a despejar, todo esto pasa a dividir, ¿ya? Todo esto va a pasar a dividir acá abajo. Lo vamos a anotar acá. ¿Ya? ¿Y qué queda arriba? Esto, ¿verdad? ¿Ya? Bien. Entonces, ya hemos llegado a obtener una ecuación. Un ratito, jóvenes. Aquí me salió la biodita. Bien, menos T sub B. Ay, Dios. Bien. Bien. Entonces, esta es la ecuación que tenemos acá. ¿Ya? Ahora, todo esto que está abajo, ¿ya? Todo esto que está abajo, ¿ya? Se convierte en lo que se denomina el coeficiente global de transferencia de calor. Ay, Dios, vamos a apagar este celular, es mucho molesta. Bueno, si lo pago, me está llegando recién los enlaces de las clases de la noche y de la mañana. Bueno, por eso es que no envié ahora recién, me está llegando. Le vamos a agradecer a este joven que me hace el favor de subir los enlaces. Yo termino la clase, le voy a subir recién el enlace de anoche, ¿ya? Recién me están mandando. Bien, les decía de que esto que está abajo se conoce como coeficiente global de transferencia de calor, por decir, ¿ya? Bueno, a veces enojarse es peor. Mejor tranquilo, ¿ya? Y acá vamos a borrar esto. Espero que se esté dando cuenta qué es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es copiar, ¿ya? El denominador es, entonces, 1 sobre todo esto viene a ser U. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entendió? Hola. Sí. Bien, bien, Anthony. Entonces, esto de acá
apréndanselo bien, prográmenselo bien, porque esto lo van a ver en otras materias. Y ahí sí que van a saber qué es un coeficiente global de transferencia de calor, ¿ya? Entonces, acá vamos a anotar que esto es el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Listo? Entonces, esta U, ¿ya? Esta U es eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Y qué es este coeficiente global de transferencia de calor en español? Es la suma de las resistencias al flujo de calor. ¿Ya? Puede ser pregunta de examen. Entonces, este coeficiente global viene a ser todas las resistencias al flujo de calor. ¿Por qué resistencia? Porque depende del material, del ladrillo que se opone con mayor o menor facilidad a su flujo. El coeficiente convectivo depende si esa masa de aire fluye con mayor o menor velocidad. De ahí entonces que se tiene transferencia de calor por convección natural y forzada. ¿Listo? Si aquí me hace calor en este cuarto, yo pongo un ventilador. ¿Qué estoy haciendo? Esa masa de aire la estoy poniendo en movimiento, de tal manera de que estoy efectuando cambios en el coeficiente global. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una acción mecánica. Entonces ahí se llama flujo de calor por convección forzada. Espero que se entienda este concepto, ¿ya? Bien, entonces este coeficiente global de transferencia de calor viene a ser un valor que contiene todas las resistencias al flujo de calor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Cuando ustedes vean esto en operaciones unitarias, en el diseño de intercambiadores de calor, ahí se van a acordar de mí, porque este coeficiente global es importante en el diseño de los intercambiadores de calor, pero también es importante en un análisis de los sistemas de paredes compuestas que vamos a ver ahora. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? ¿No hay? Bien, entonces, ¿en qué va a quedar esta ecuación de acá? Esta ecuación de acá ya viene a ser igual, un ratito, please. Bueno, voy a copiar estas dos. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tenemos la Q, esta Q de acá. Ya, que es igual, ya. Pero 1 sobre todo esto de acá es igual a U. Entonces, esto de acá es igual, aquí lo voy a poner, el coeficiente global de transferencia de calor. Bien, entonces, esta es la expresión que llegamos de este sistema, ¿ya? De que este calor que fluye por acá, ¿ya? Este calor Q, o Q minúscula, es el mismo que se transfiere a través de la pared y hacia la parte interna de la habitación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entendió? Bueno, espero que se hubiera entendido. ¿Ya? Bien. De aquí tenemos de que, ¿cuál es el área de transferencia de calor? ¿Alguien me puede decir? Si aquí está dando el sol a través de esta pared.
¿Cuál es el área por donde fluye el calor? ¿Alguna idea? El espesor de la pared puede ser. No. A ver. Fíjense. Aquí El ambiente. Ok. depende del tamaño que tiene el largo y el ancho, o la altura. ¿Ya? Entonces, fíjense, este área de transferencia de calor, ya este de acá, depende de esta dimensión. Pongámosle la dimensión de acá en forma abreviada, la letra ancho, A, ¿ya? Entonces le ponemos la A y bien. Bien, entonces este es el ancho, ¿ya? El ancho. Y el largo de esta pared es esto de acá, entonces el área es ancho por largo o por altura, si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, insertamos, dice que está pasando ahí, uno que está fuera. Bien. Que no está muy recto esto, pero nada. Sí, chueco. Bueno, no se va a enderezar. Ahí. Y a pesar de que, uy, ya me ganó el tiempo, ¿no? Ya. Paciencia, joven. No más demora en dibujar que otra cosa. Bien, esa está más pintura, ¿listo? Este de acá. Y qué calor, joder. Bien. Como esto va a quedar para ustedes, cuando ya termine, más nada raro que sí, ya se los envíe mañana. No es que no hubiera querido enviarles porque tenía que entrar a esto. Al final de cuentas, son ustedes los que necesitan este recurso para comprender mejor. Bien, entonces acá tenemos de que el ancho y el largo me definen el área. Ya, entonces este área, ya, bueno, tanto corregir tesis que hasta tener cuidado hasta con los acentos. Largo por ancho. ¿Ya? Entonces, este es el área de esta pared. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos de que esta ecuación de acá que hemos deducido, ya, esta ecuación de acá, yo creo que están todos adentro, ¿no es cierto? Ya, este flujo de calor Q, este flujo de calor tiene las dimensiones de energía, área y tiempo, ¿ya? Esto significa esta Q, ¿ya? Entonces, energía, área por tiempo. Ahora, aquí Q
¿Ya? ¿En qué puede estar expresada las energías? Si hablamos de kilocalorías, entonces esto sería igual, ¿ya? Bien. La energía la podemos expresar en kilocalorías. El área, lado por lado, podemos expresar en metros cuadrados. Y si ustedes quieren, puede ser en segundos o en horas, ¿ya? El tiempo. Entonces, estas serían las unidades del flujo de calor, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que es la energía que atraviesa esta pared en este área en cierto tiempo. ¿Está claro, jóvenes? Ese es el flujo de calor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bien. Sí, está claro. Bien. Vamos a interactuar con ustedes. ¿Listo? Un ratito, jóvenes. Un ratito. Aquí. ¿Se ve ese Excel? ¿Nada? Bueno. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Se vio hace rato. Ya. Sí. Es que empezamos a trabajar con este y después cambié. Y porque el que estoy haciendo ahorita es el que les voy a enviar y aquí tengo muchas cosas. Por ejemplo, aquí tengo la lista de ustedes. ¿La vieron la lista? Bien. Sí. Anoche vi y registré que habían más. Bien. Ya me va a ganar el tiempo. Y antes que me gane el tiempo. La primera pregunta va para Gregorio Gustavo Laime. ¿En qué otras unidades de energía conoce Laime? Laime. Gregorio. Buenas noches, Inge. ¿Cómo va? ¿Qué otras unidades Estamos, de energía? En unidades inglesas. A ver, una ayudita, Laime. bueno, no sé, la energía cinética puede ser una de esas. Puede ser en julio. Muy bien, en Joule, ¿qué más? Puede ser en BTU, ¿qué más? En kilo. Gramos igual puede entrar. O sea, kilocalorías puede estar relacionadas en BTU, Joule, Kilopascales, kilopascales. eso ya es presión. Ya. Bueno, entonces puede ser en caballo vapor, bueno, no quiero entrar a unidades de potencia, ¿ya? Porque unidades de potencia sería energía sobre tiempo. Bien, entonces podría ser en kilojoule, puede ser en BTU, ¿ya? Entonces, y el área, aquí está en unidades métricas. Puede ser expresado en pie cuadrado, puede ser expresado en pulgada cuadrada. Bueno, Centímetro. unidad métrica es equivalente, ¿no? A transformar metro a centímetro cuadrado. Eso es lo que quiero que se entienda. Antes que me gane el tiempo, tengo 2 minutos. Fíjense de que antes de que me gane el tiempo, tenemos de que esto de acá.
Y nos vamos a descansar un rato para entrar de nuevo. De que esta Q grandota, ¿ya? Es igual a la Q chiquita sobre U, sobre A. ¿Listo? Bien. Bueno, jóvenes, vamos a descansar porque ya se nos está yendo el tiempo y volvemos a la menos cuarto. ¿Ya? Bueno, jóvenes, el tiempo es rápido. Ok. Muy rápido.